Más médicos y ejército para todo el territorio. La Moncloa. Rueda de prensa telemática de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El gobierno pone la sanidad privada bajo el mando de las comunidades y prorroga contratos a los médicos residentes. Las personas y empresas que dispongan de mascarillas, guantes o kits de diagnóstico los pondrán a disposición del Estado. Prórroga de MIR en geriatría, neumología y otras especialidades. Hospitales militares a disposición de la atención a contagiados. Sanidad agilizará los test del coronavirus tras haber realizado más de 30.000 pruebas. Robles afirma que la presencia del ejército se extenderá a todo el territorio, no se conocen fronteras. Robles ha explicado las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa para colaborar en la declaración del estado de alarma. Entre ellas se encuentra el despliegue de la UME para labores de desinfectación, la llamada a sanitarios en la reserva o la producción por la farmacia militar de medicamentos o productos higiénicos necesarios. Pero además, la UME y el Ejército de Tierra realizarán tareas de ayuda a las personas sin hogar para garantizar que disponen de comida o medios de abastecimiento. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado que la lucha contra el coronavirus exige sacrificios de todos los ciudadanos y asegura que evitar los contagios no debe ser incompatible con los desplazamientos controlados en casos necesarios. Además, ha anunciado reducciones en los transportes públicos, que pueden ir variando en función de la demanda de los viajeros, con el objetivo de que no haya aglomeraciones y evitar al máximo el riesgo de contagios. Además, se hará una limpieza exhaustiva diaria de los transportes. En el caso de las comunidades autónomas, tendrán competencias para decidir la reducción de los servicios. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también ha comparecido en esta rueda de prensa coral para resaltar la ausencia de incidentes reseñables en el primer día del estado de alerta y la reducción en un 61% de los movimientos de entrada a Madrid, el principal foco de contagios en esta pandemia. Que nuestro país vive en estos momentos unas circunstancias extraordinarias que nos han obligado a adoptar medidas también excepcionales a la altura del desafío en materia de salud pública a la que nos enfrentamos todos. Pero los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos, nuestros mejores valores, la responsabilidad y la solidaridad. En primer lugar, me permitirán que en nombre de todos mis compañeros del Gobierno reconozcamos y agradezcamos el comportamiento cívico y ejemplar que de forma generalizada está mostrando el conjunto de la sociedad española ante la declaración de estado de alarma. Queremos agradecer la forma en que la ciudadanía ha interiorizado la necesidad de cumplir las recomendaciones y las decisiones para frenar la propagación del coronavirus. Las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país han entendido que esta es una batalla que tenemos que dar todos y todas juntos y que juntos la vamos a ganar. Con este ejemplo nos están demostrando y recordando hora tras hora que somos un gran país, capaz de permanecer unido y de no rendirse ante las adversidades por duras que sean. De la misma forma, queremos agradecer a la ciudadanía el gesto que en la noche de ayer y de hoy han tenido con el conjunto de los profesionales sanitarios de este país, que en estos momentos son la primera fuerza de choque para frenar a nuestro enemigo, para detener el virus. Y decirles que nosotros y el conjunto del Gobierno nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas de nuestros pueblos y ciudades de aplausos y señales de apoyo a todo el personal sanitario. Durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de comprobar el esfuerzo que están haciendo todos y todas ellas para tratar a las personas afectadas y prevenir el avance del coronavirus. Sabemos que están trabajando sin descanso y haciendo un gran esfuerzo. Todas ellas y ellos nos están dando en estos momentos una lección de heroicidad. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo inmenso que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo las comunidades autónomas y, en particular, las consejeras y consejeros de Sanidad y todos sus equipos. Vamos a pasar a detallarles las primeras decisiones que hemos adoptado tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno esta tarde. Me permitirán que yo me refiera a las que son de mi competencia en materia de sanidad y consisten en 3 órdenes que van a ser publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. La primera de ellas contiene un conjunto de medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Consisten, en primer lugar, en poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. Hemos también decidido que se establezca la prórroga de contratación de los residentes en el último año de formación de las especialidades, entre otras, de geriatría, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva y de salud pública, neumología, pediatría y sus áreas específicas, radiodiagnóstico, microbiología y parasitología, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería pediátrica. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un esfuerzo del personal derivado de las necesidades asistenciales. Y se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de aquellas personas con un grado o licenciatura en profesiones sanitarias y que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones de una especialidad, únicamente en los siguientes casos. En aquellos casos en que hayan aprobado las pruebas selectivas de médico interno residente, pero no hayan obtenido plaza, o en el caso que hayan obtenido el título de especialista fuera de la Unión Europea, pero que aún no se encuentren en el trámite para su reconocimiento, en el trámite para su reconocimiento con una evaluación favorable a la misma. Un segundo conjunto de medidas que hemos tomado en materia de sanidad van tendentes al aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. En este apartado, desde la publicación de la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado, damos un plazo de 48 horas para que todas aquellas personas que dispongan en stock, que dispongan en sus locales de un conjunto de productos sanitarios que ahora les pasaré a detallar, tengan la obligación, en el plazo máximo de 48 horas, de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Nos referimos a mascarillas quirúrgicas de distinto tipo, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19, a kits de diagnóstico rápido, de detección de antígeno, a isótopos, gafas de protección, guantes de nitrio con y sin polvo, batas desechables e impermeables, soluciones hidroalcohólicas o dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de material de este tipo, en el plazo improrrogable de 48 horas, lo tienen que poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Asimismo, es obligatorio que aquellas empresas que dispongan de la capacidad productiva necesaria para la fabricación de este tipo de productos lo pongan asimismo en el plazo de 48 horas en conocimiento del Ministerio de Sanidad. El incumplimiento de estas medidas conllevará las correspondientes sanciones. Y, en tercer lugar, hemos dictado una orden con un conjunto de medidas tendentes a garantizar en tiempo y forma el suministro de información y de datos, ordenar el suministro de información y datos por parte de las comunidades autónomas. Vamos a dar los datos de evolución de la enfermedad una vez al día, cada día a media mañana, después de que tengamos la reunión de seguimiento y dirección en este comité que hemos formado, y por tanto a las comunidades autónomas se les indica un plazo y unos criterios para suministrar de forma homogénea toda la información que será dada por la mañana una vez al día. Y, en segundo lugar, también hemos dado instrucciones para que se nos remitan los planes de contingencia para atención asistencial de cada comunidad autónoma, al efecto de poder tener el conjunto de medidas de contingencia que están preparadas en el conjunto del territorio nacional, con el único objeto de garantizar la cohesión y equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles. Estas son las tres primeras órdenes y medidas que hemos adoptado en materia de sanidad. Paso ahora a ceder la palabra a la ministra de Defensa para que dé cuenta de las decisiones que ella, como autoridad competente delegada, ha adoptado. Muy buenas tardes. Lo primero, quiero unirme a las reflexiones que ha hecho el ministro de Sanidad. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que España, como el mundo entero, porque es una pandemia, vivimos un momento difícil. Eso es lo que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma,
porque entendíamos que era absolutamente necesario e imprescindible, y ese decreto que se ha dictado va unido a un llamamiento a todos los ciudadanos a la responsabilidad. España es un país serio, sus ciudadanos lo son también. Todos somos conscientes de que tenemos que velar por la salud, no solamente la nuestra, la propia, sino la de todos y cada uno. Por eso es imprescindible un ejercicio de generosidad, de no pensar exclusivamente en la situación personal de cada uno y evitar la propagación de este virus que tanto daño está haciendo. Por eso, desde esa responsabilidad, se ha dictado el decreto, ese decreto de alarma, que va, como digo, íntimamente unido a la exigencia que tenemos que hacer todos y cada uno de los españoles para poder cumplir las normas que se han dado, que son unas normas que no entienden ni de comunidades, que no entienden de ideología política y que únicamente entienden de la prioridad que es el derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas, como hacen siempre y como está establecido en la Constitución y en nuestras leyes, tienen una función muy clara, es velar por los derechos y por la seguridad de todos los ciudadanos. Y como ya establece la Ley de Defensa Nacional, en situaciones como las que estamos viviendo de tanta gravedad, de una emergencia sanitaria, el papel de las Fuerzas Armadas es un papel muy importante. Y es un papel muy importante, insisto, para garantizar esa seguridad y esos derechos, en este caso la sanidad, pero también para ayudar a todos y cada una de las personas que lo puedan necesitar para abordar esta situación tan dramática que estamos viviendo. Por eso, en el día de hoy, nos hemos reunido en el Ministerio de Defensa con representantes de todas las Fuerzas Armadas para tomar unas medidas en un doble ámbito, en el ámbito operacional y en el ámbito de la sanidad militar. Lo que hace referencia a la sanidad militar, como no podía ser de otra manera, hemos puesto todos los medios, desde el Hospital Gómez Ulla, desde el hospital que hay en Zaragoza, a disposición del Ministerio de Sanidad. De la misma manera, lo que hemos hecho es volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren, y todos ellos se han ofrecido, porque ese deber de solidaridad empieza por los grandes profesionales que hay y que ha habido en las Fuerzas Armadas y que efectivamente están absolutamente comprometidos en colaborar en esta situación difícil que estamos viviendo. Al mismo tiempo, le hemos pedido a la farmacia militar que todo aquello que sea necesario, sobre todo desde el punto de vista de elementos que puedan servir para desintoxicar o para desinfectar, que puedan ponerlo en marcha, puedan elaborar los procedimientos necesarios y, en su caso, si hubiera medicamentos de uso común, pero que puedan estar terminando en las farmacias, también puedan aportarlo. Ni que decir tiene que todo lo que haga referencia a la posibilidad de camas, tanto en el Hospital Gómez Ulla como aquellas que en su caso se puedan necesitar en determinados hospitales de campaña o en determinados sitios en concretos, tendrán la total disponibilidad de lo que es la sanidad militar. Juntamente con esto, en el ámbito más operacional, si me permiten la expresión, se ha acordado la creación de un mando único que va a estar dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que me acompaña aquí en este momento, con la finalidad de unir y unificar todos los esfuerzos que van en muy distintos ámbitos, puesto que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Gobierno y, en definitiva, a disposición de la ciudadanía todas las capacidades que tenemos, tanto las de personal como las de transporte, como las logísticas, como evidentemente aquellas que puedan hacer referencia al espacio aéreo o en su caso, a la navegación marítima. Nos ha parecido muy importante que los ciudadanos perciban a las Fuerzas Armadas como lo que son, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles. Por eso, en el día de hoy hemos tomado una medida, la primera de las medidas que hemos tomado, es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas 7 ciudades
ciudades donde tienen batallones. Algunos pueden preguntar por qué no se ha desplegado en otras. Hoy lo hemos hecho con una cierta premura, pero precisamente hemos escogido aquellas ciudades donde hay batallones para que hagan unos reconocimientos previos, sobre todo de aquellas zonas en las que de alguna manera el riesgo de que pueda haber infecciones y contagios puede ser mayor. A partir de mañana también esta presencia de la Unidad Militar de Emergencias se incrementará en otras ciudades y hoy ha habido una reunión tanto en este mando único como posteriormente, como dirá el ministro del Interior, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para aquellas actuaciones que sean necesarias, tanto desde el punto de vista de ayudar en el transporte, tanto de personas como de mercancías, como los servicios de vigilancia, que nosotros esperamos, yo espero de todo corazón que la responsabilidad de los ciudadanos impida que se tengan que realizar, pero si fuera necesario las llevaríamos a efecto, porque nos parece muy importante que exista esa presencia disuasoria para aquellos que no tengan la responsabilidad de cumplir con las normas. Las Fuerzas Armadas van a trabajar en absoluta colaboración y cooperación con Policía, con Guardia Civil, en aquellas misiones que entendamos que son las más necesarias en cada momento. También quiero tranquilizar, si hicieran falta evacuaciones por vía aérea de personas que estuvieran en una situación de que no pudieran salir, pues como hace siempre el Ejército del Aire, que está permanentemente las 24 horas de servicio, harían esas evacuaciones, esos traslados. Lo mismo digo de la Armada, de la Infantería de Marina, si fuera necesaria tomar decisiones en los distintos sitios. Esta tarde ha habido una reunión a las 5, todos los medios que hay, que son todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, con ese espíritu de generosidad que tienen y que les caracterizan, están dispuestos a ellos. Y también quiero adelantar que en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales vamos a tomar medidas para ayudar a aquellas personas que en este momento carecen de hogar, que no tienen recursos incluso para la alimentación, y ahí sí que tanto Unidad Militar de Emergencia como Ejército de Tierra vamos a intentar proporcionarlos aquellos recursos alimenticios que sean necesarios. En definitiva, ese llamamiento a la responsabilidad, que es imprescindible. El coronavirus no conoce de comunidades autónomas, de países, de fronteras. Es una amenaza a toda la sanidad, a toda la salud pública en su conjunto. Es un aldabonazo a las conciencias de cada uno, que la gente no piense solo y exclusivamente en su situación y que sepan que, como siempre, cuentan con unas Fuerzas Armadas dispuestas a hacer lo que sea necesario para dar cumplimiento a ese deber tan importante que está constitucionalmente previsto y que es garantizar los derechos de los ciudadanos y, en este caso concreto, el derecho a la salud pública. Cualquier otra actividad de transporte, logística que sea necesaria, la disponibilidad, quiero que quede claro, la disponibilidad tanto de la Unidad Militar de Emergencias como de los 3 ejércitos es plena y total, y no vamos a regatear ningún tipo de esfuerzos en ningún lugar de este país, porque, insisto, no se conocen fronteras. Allí donde sea necesario, allí donde entendamos que por razones de salud pública, de sanidad, para proteger la vida de los ciudadanos, la actuación de las Fuerzas Armadas, como hacen siempre con la entrega a los ciudadanos, es necesaria, allí estaremos. Muchas gracias. Ministro del Interior. Buenas noches. También quería empezar agradeciendo el trabajo y reconociendo la profesionalidad de todos los profesionales de la salud. Son la vanguardia de todos nosotros en la lucha contra este virus y, desde luego, el referente que nos guía y nos dirige principalmente. Como consecuencia del Real Decreto dictado ayer por el Gobierno, en el que se estableció, como todos ustedes saben, el estado de alarma, esta pasada madrugada, entre otras medidas, he dictado una orden en la que se detallan los criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad y tendentes a afrontar esta situación. El objetivo prioritario de estas medidas, la misión que tienen encomendada a los agentes, es y no es otra que la de ayudar a los ciudadanos. Su objetivo, nuestro objetivo, no es otro que el de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener, evidentemente, el coronavirus. Pido desde aquí a todos los españoles que hagan caso de las indicaciones y requerimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A los agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, de los Mossos d'Esquadra, de la Ertzaintza, de la Policía Foral Navarra y de los cuerpos de policía local, se les ha encomendado esa necesaria misión
y desde aquí quiero agradecer su entrega y su profesionalidad. La orden que he dictado establece los criterios comunes de actuación de todas las fuerzas y cuerpos, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como les decía, que deberán actuar de forma coordinada bajo el Ministerio del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas tales como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, una labor ineludible, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar, asimismo, el funcionamiento de las infraestructuras críticas. Esta unidad de acción es, en estos momentos, una necesidad insoslayable. Su objetivo no es otro que el de articular la coordinación necesaria para que unidos hagamos frente a esta situación y, evidentemente, contengamos el virus. Porque solo de esta forma, y lo dijo ayer el presidente, solo unidos y entre todos vamos a conseguir combatir el mismo. La coordinación entre todos ha demostrado ser la herramienta siempre más eficaz y lo volveremos a demostrar, no tengan ustedes ninguna duda. Hoy hemos celebrado en el Ministerio del Interior y bajo mi presidencia, como ha dicho la ministra de Defensa, la primera reunión del Centro de Coordinación para articular esa coordinación necesaria entre el conjunto de los cuerpos. Todas estas decisiones van dirigidas a ayudar en la medida de lo posible el encomiable trabajo, como he dicho al principio de mi intervención, que están realizando los profesionales de la salud, que son el frente de la lucha contra este virus. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no lo olvidemos, y los mejores profesionales. Y estos se están dejando, como bien sabemos, la piel. Y todos los demás tenemos la responsabilidad y el deber incuestionable de ayudarles en la tarea, cumpliendo con las medidas y conteniendo, evidentemente, el virus. Pero el trabajo del Ministerio del Interior y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad está también dirigido a proteger a los más vulnerables, especialmente a aquellas personas mayores que pueden verse afectados por esta situación. Para ello vamos a reforzar todos los planes de seguridad ciudadana que tenemos articulados, como por ejemplo el Plan Mayor Seguridad, dirigido especialmente a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. De forma paralela, estamos adoptando ya otras medidas destinadas, como las demás, a proteger la salud, a ayudar a los ciudadanos y cumplir con lo encomendado en el Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno y dictado en ese sentido. Como saben, este Real Decreto establece también que todos los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil también actuarán bajo la dependencia del Ministerio del Interior de manera funcional. Y hoy mismo también, dentro de esas medidas, he firmado otra orden destinada a establecer los criterios y medidas que se van a adoptar en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente igualmente a esta situación. Mañana, lunes, tendrá lugar en ese sentido la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil, también bajo mi presidencia, y donde estarán representadas todas las comunidades. Es importante referirlo, la coordinación entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades y administraciones, ya que, como decía antes, es primordial en estos momentos ser lo más eficaz posible. También he dictado otra resolución, en este caso destinado al ámbito de las instituciones penitenciarias, realmente un ámbito muy sensible en estas circunstancias, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas ya de por sí privadas de libertad, y que amplía las medidas ya adoptadas en este terreno. Hemos suspendido las comunicaciones ordinarias y las salidas de permiso, a la vez que hemos ampliado las comunicaciones telefónicas de los internos con el fin de compensar esas limitaciones. Quiero agradecer en este momento la labor y la profesionalidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, vuelvo a decir, en unos momentos de una sensibilidad y de una importancia máxima, y también la cooperación y coordinación, como me consta, del conjunto de internos. Todas las medidas que se están adoptando están destinadas, como hemos dicho, a proteger la salud de los internos, en este caso, y de los trabajadores penitenciarios. No se están produciendo, como también he dicho, y por eso agradezco esa
ese trabajo, esa profesionalidad y esa cooperación también de los internos, incidentes reseñables de ningún tipo en los centros penitenciarios. Entendiendo, y todos entendemos, toda la sociedad, que nuestro objetivo principal no es otro que la protección de la salud de todos. También puedo informarles de que hoy, en el primer día de aplicación del estado de alarma, no se están produciendo incidentes reseñables, como ha dicho también la ministra de Defensa, lo que demuestra el carácter cívico y la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Los españoles estamos, como siempre, a la altura de las circunstancias y lo estamos demostrando ya cumpliendo con las medidas nada más haber sido dictadas y entradas en vigor. El Gobierno, por lo tanto, no podemos más que agradecer a la ciudadanía su comportamiento encomiable, como ya lo hizo ayer también el presidente del Gobierno. Un dato que demuestra este compromiso y esta responsabilidad son los que está registrando la Dirección General de Tráfico, que me han señalado, que se han reducido drásticamente los desplazamientos por carretera. Como ejemplo, señalar que a las 19 horas de hoy, es decir, hace escasas 2 horas, se habían reducido en un 61% los movimientos de acceso a la ciudad de Madrid con respecto al domingo de la semana pasada. Algo significativo y que califica, vuelvo a decir, ese ámbito de ciudadanía y de solidaridad. Reitero que las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los departamentos del Ministerio y de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas estamos cumpliendo con la labor de ayudar a los ciudadanos, como no podía ser de otro modo, en esta tarea de contener y combatir al virus. Vuelvo a dar las gracias a los ciudadanos por su compromiso, su sentido de la responsabilidad. Como ha dicho el presidente del Gobierno, esta es una batalla que vamos a ganar, que no quepa duda alguna. Unidos, como siempre se dice, y es así, saldremos adelante. Y, evidentemente, unidos venceremos al virus. Muchas gracias. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy buenas noches. La alerta sanitaria que estamos viviendo nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el ordenamiento de la movilidad y el transporte. La lucha contra el coronavirus exige el concurso de todos, de los ciudadanos, que deben asumir su responsabilidad realizando solo aquellos desplazamientos que sean imprescindibles, según lo que recoge el Real Decreto del estado de alarma, y tratar también de ser conscientes de que la gravedad de la situación exige sacrificios por parte de todos. También del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pues debemos y vamos a trabajar de manera coordinada y unida en beneficio del interés general. La movilidad queda, por lo tanto, condicionada a la obligación de todos, que es reducir el máximo riesgo de contagio, la propagación del virus, y, de otra parte, garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos fundamentales y al suministro de bienes básicos y combustibles, así como el acceso a los puestos de trabajo. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles, pero exigirán el esfuerzo y la comprensión de todos. Una reducción drástica de la movilidad como la que preveemos para los próximos 15 días implicará, sin duda, importantes molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo y evitar que el virus se propague nos compromete a todos. Como responsable de coordinar esta estrategia y de ordenar esta excepcionalidad, en atención al Real Decreto que declara el estado de alarma y que ayer aprobamos en Consejo de Ministros, hemos decretado una serie de restricciones de los desplazamientos. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. En un principio está operando prácticamente con la dotación ordinaria y en función de los próximos días, en función de la demanda que exista, iremos ajustando la oferta, si bien siempre evitando la masificación en el transporte. Por lo que respecta a los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local, hoy hemos dirigido unas instrucciones
por las que establecemos que cada autoridad autonómica o local podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria, garantizando, en todo caso, que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Estas autoridades locales deberán comunicarla a los responsables autonómicos y estos, a su vez, lo comunicarán al Ministerio. Asimismo, por lo que se refiere a las medidas de higiene, para tratar de evitar al máximo el riesgo de contagio, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos, siguiendo las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad. Con la intención de hacer consciente a la población de la gravedad de la situación, los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por otro lado, como medida de precaución, en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. Siguiendo con esta recomendación, les anuncio que la operadora pública Renfe va a reducir a 1/3 su capacidad con tal de garantizar la distancia entre los pasajeros. Con lo cual, entre esta reducción por motivo de los espacios y el 50% inicial de la reducción de servicios, posiblemente estemos en torno al 85% de reducción en las plazas de transporte. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación será responsable la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, que me acompaña en esta comparecencia. Finalmente, quisiera agradecer a todos los operadores del transporte público y transporte privado, también a los transportistas privados que garantizan el suministro y el abastecimiento de materias básicas, de bienes básicos, para que podamos seguir desarrollando nuestras vidas sin mayor alteración. A todos les agradezco el sacrificio, la profesionalidad y la entrega que hacen por la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a atender las preguntas que se nos han hecho llegar. Muchas gracias, ministros. Debemos de aclarar que, como en las comparecencias anteriores, están llegando a través de un chat habilitado especialmente para esta circunstancia. Vamos con la primera pregunta. Formula Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España. ¿Por qué razón se ha descolgado el presidente de la Generalitat del comunicado conjunto del Gobierno y comunidades autónomas? ¿Temen que Cataluña actúe por libre y no acate la autoridad del Gobierno durante el estado de alarma? ¿Cómo se garantiza la unidad de acción? Es una pregunta formulada de manera genérica. Responden los ministros. En estos momentos el Gobierno está seguro de que todos vamos a actuar con criterios de unidad, porque el objetivo común que tenemos es derrotar al virus. Y en esto todos tenemos que estar actuando con unidad y bajo los criterios que se han dictado. Pensamos que es la forma de hacerlo y estamos convencidos de que todo el mundo va a entender este mensaje y va a seguir estos criterios. La siguiente pregunta. En el chat aparece la de Fernando Valls, de La Información. Se la dirige a la ministra de Defensa. ¿Contempla desplegar más unidades militares en las calles en caso de que la situación se agrave? ¿Ha valorado, ministra, ampliar el despliegue a todas las ciudades del país? Y al ministro de Sanidad, ¿con qué recursos económicos se va a hacer frente al gasto que suponen todas las medidas que estamos anunciando? Sin duda, las unidades militares se desplegarán en aquellos sitios que sea necesario y en todas las ciudades del país, insisto, en todas las ciudades del país donde sea necesario. Hoy, primer día, hemos empezado en 7 ciudades, que era donde estaban los batallones de la Unidad Militar de Emergencias. Como he dicho antes, a las 5 de la tarde se han reunido en el mando único, que tienen absolutamente todo preparado ya para que pueda haber ese despliegue en aquellas ciudades en que se necesite y, desde luego, en coordinación con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencia también, se van a desplegar en aquellos sitios donde sea necesario e imprescindible. Insisto, si hoy solamente se ha desplegado en 7 sitios,
ha sido por una pura razón de operatividad, pero desde luego el planeamiento que está hecho, que es un planeamiento perfectamente estudiado, perfectamente detallado, que comprende muchos aspectos desde el punto de vista de transporte, logístico y de personas, desde el punto de vista de patrullas, de seguridad, permiten, porque hay medios para ello y porque hay voluntad y dedicación de las Fuerzas Armadas para ello, para que cuando sea necesario e imprescindible se proceda al despliegue del Ejército en cumplimiento, como digo, de una obligación que es la de garantizar el derecho a la sanidad de todos los ciudadanos. Por eso a mí no me resulta comprensible que ninguna comunidad autónoma pueda anteponer intereses, no sé si podría llamarlos políticos, porque creo que en este caso no son políticos, a lo que son principios básicos como es el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Y en esa protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos van a estar, como están siempre, las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue será necesario precisamente para ayudar a la ciudadanía en cualquier parte. En el Consejo de Ministros Extraordinario que se celebró el jueves pasado se adoptaron un conjunto de medidas que el presidente del Gobierno dio a conocer a la ciudadanía, entre las cuales el aumento de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que suponen un aumento importante de liquidez de las mismas para hacer frente a los gastos que puedan tener, y asimismo se dotó de una partida de hasta 1.000 millones de euros al Ministerio de Sanidad. Pensamos que estos recursos nos permiten financiar las primeras medidas que estamos adoptando, pero también quiero añadir que, tal como ha dicho el presidente del Gobierno, se hará lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta, y se pondrán los medios económicos necesarios para vencer al virus, todos juntos. Siguiente pregunta. Desde la agencia EFE la formula Enrique Rodríguez de la Rubia. ¿Cuál es el motivo de que el porcentaje entre positivos de coronavirus y fallecidos en España sea superior en España al de otros países? Los expertos nos dicen que el índice de letalidad está en la línea del de otros países y, en concreto, es verdad que en España, en algunas zonas especialmente, ha habido casos que han afectado a centros de mayores y a una comunidad que es la de mayores un poco frágil, y esto puede explicar algunas diferencias en el porcentaje de letalidad entre ciertos colectivos. Pregunta ahora desde la Televisión Canaria Silvia Mascareño. ¿Cuáles son los criterios de despliegue de la UME, ministra, y por qué en las dos capitales canarias? Ya he explicado que en el día de hoy el criterio de despliegue era en aquellas ciudades donde estaban ya instalados los batallones y, por tanto, han sido en 7 ciudades, en concreto en las 2 capitales canarias, han sido los que estaban desplegados del batallón de Morón. Pero vuelvo a decir que esto ha sido en el día de hoy, primer día en el que nos parecía absolutamente imprescindible, pero a partir de mañana ya podrán ver los ciudadanos que en muchas otras ciudades se va a proceder a ese despliegue de la unidad militar de emergencias. Nueva pregunta del chat de los periodistas. Ketty Garat, de Radio Libertad Digital. También a la ministra de Defensa. ¿El hecho de que Torra se descuelgue del comunicado conjunto hace temer al Gobierno que no cumpla las directrices del Gobierno central sobre el estado de alarma? Y de no hacerlo, ¿cómo se le podría obligar a su cumplimiento? Insisto, esto, si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, lo digo con todo el respeto y al mismo tiempo con una gran preocupación, no merece ser llamado responsable político. En este momento hay una prioridad que es de todos, sin excepción, que la estamos viviendo en España y en el mundo entero, y es la sanidad de cada uno de los ciudadanos. Y ese es el único criterio que tiene que estar presente en este momento en cualquier decisión que se tome. Yo no concibo, porque conozco Cataluña, conozco a la ciudadanía de Cataluña, que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña. Desde ese punto de vista estoy segura de la responsabilidad de todos y cada uno de los responsables políticos y la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, porque en definitiva, vuelvo a decir, esto no es un tema político, es un tema de una inmensa importancia, es el tema de la salud pública, de la sanidad, y aquí hay que dejar otros planteamientos al margen. Por tanto, insisto, no concibo ese posicionamiento, y si ese posicionamiento se diera, es alguien que tiene que quedar al margen de la vida pública. Y desde luego, por lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, que están absolutamente comprometidas con los ciudadanos de toda España, insisto, de toda España, actuarán en aquellos sitios donde entendamos que su actuación es necesaria para ayudar en un caso tan dramático como el que estamos viviendo, que es la salud pública de todos los ciudadanos. Ahora pregunta el corresponsal en España del The New York Times, Rafael Minder, para el ministro del Interior.
¿El Gobierno todavía tiene planificado quitar la ley Mordaza cuanto antes? ¿Se necesitaría ahora esta ley para luchar contra el coronavirus? Bueno, cualquier ley de seguridad ciudadana, como la ley Mordaza, prevé sanciones, prevé infracciones concretas en el ámbito, vuelvo a decir, del orden público. No creo que ahora es el momento. Ya este Gobierno ya dijo que va a derogar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del 2015, y vamos a promulgar una ley que verdaderamente sea consensuada en el ámbito de defensa de los derechos y libertades y garantice la actuación y la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El marco normativo actual permite y da herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar con proporcionalidad, necesidad y legalidad y hacer que el Real Decreto, las medidas adoptadas en el Real Decreto para garantizar todos juntos, vuelvo a decir, la salud del conjunto de los ciudadanos y podamos contener el virus, pueda ser efectiva. Daniel Basteiro, de Infolibre, formula varias preguntas. ¿Se están practicando pruebas a todas las personas que lo necesitan? ¿Puede estar habiendo una infranotificación por la saturación de los servicios sanitarios? ¿Por qué no se contempla un cierre total de la industria, agricultura y otros sectores no imprescindibles para alimentación de primera necesidad? Si el virus no conoce fronteras, ¿por qué no hay una actuación coordinada con el resto de países europeos? Bueno, son muchas, yo creo que estas son varias que dirigimos a los ministros. Bueno, en principio se están practicando pruebas a todas las personas que conforme a los protocolos aprobados requieren de ellas. Es verdad que en algunas partes del país y en los últimos días hay que aumentar la capacidad logística de celebración para practicar estas pruebas. Estamos trabajando en ello y en los próximos días diseñaremos y pondremos en práctica un procedimiento que será más ágil y permitirá aumentar muchísimo el número de test. En estos momentos en España se han celebrado más de 30.000 test. Más de 30.000 test. Supone un esfuerzo importante. Las circunstancias actuales nos obligan a cambiar el procedimiento y el método por el cual se están haciendo y, por tanto, estamos trabajando en el diseño de este nuevo procedimiento para que todo el mundo que, conforme a los protocolos, tenga que hacerse un test, lo pueda hacer con rapidez y seguridad. Respecto al cierre de otros sectores, se ha actuado conforme a las recomendaciones de los expertos y también de los expertos europeos. El Centro Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades, ACDC en sus siglas en inglés, ha aconsejado un paquete de medidas desde el pasado jueves, correspondientes a la fase 3 de alerta sanitaria en toda Europa, que el conjunto de países europeos hemos ido adoptando, en particular son las mismas que hemos adoptado en España ese mismo día, precisamente el jueves pasado, tras el Consejo de Ministros Extraordinarios. Eso me permite ya contestar la siguiente pregunta. El virus no conoce fronteras, está en Europa en estos momentos y, por tanto, actuamos coordinadamente con los países europeos. Yo he asistido a 2 consejos de ministros de sanidad presenciales en estas últimas semanas y a uno virtual que celebramos recientemente y a otro que celebraremos mañana también en media mañana. Por tanto, se trabaja con un alto grado de coordinación en el conjunto de Europa y también internamente en el conjunto dentro del país. Y por lo que respecta al cierre de fronteras, me parece que es más oportuno que el ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana conteste esta pregunta. Bueno, realmente es más bien el ministro del Interior, responsable de fronteras. Bueno, en ese sentido, vuelvo a decir, la coordinación es también importante en ese ámbito y una coordinación donde el presidente de Gobierno en el día de hoy ha tenido distintos contactos con otros presidentes y primeros ministros dentro de los 27. Yo creo que en esta, como se ha dicho, la coordinación y posturas en común son esenciales y principales para luchar contra el virus. La unidad, como siempre hemos dicho. En esos términos, y como también ha expuesto el ministro de Sanidad, los ministros del Interior, mañana a las 11 de la mañana celebraremos una reunión también vía videoconferencia donde hablaremos de la cuestión de las fronteras, de la necesidad de tomar medidas y siempre con la finalidad, vuelvo a decir, de garantizar la salud pública. Lo dijo ayer el presidente del Gobierno, lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad, reiterando lo que manifestó el primero, en el sentido que se tomarán todas las medidas necesarias y precisas en el momento adecuado para garantizar la salud pública de todos nuestros ciudadanos, también de los ciudadanos europeos y de todos los ciudadanos, porque somos solidarios. La siguiente pregunta de Jordi Armenteras de RACU insistía en esta historia. La verdad es que ha sido una de las más citadas durante la tarde. Alemania, el cierre de parte de su frontera. Torra también lo había pedido. Pros y contras, ministro, a la hora de tomar una medida así.
Desde el punto de vista de la salud, se lo dejo evidentemente al ministro de Sanidad. Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que tener en cuenta que Schengen, lo que es el espacio Schengen de justicia, libertad y seguridad, es una de las grandes conquistas de la Unión Europea. Pero evidentemente aquí no estamos hablando de control de fronteras, aquí estamos hablando de salud pública. Es otra cosa, algo muy relevante y muy importante. Vuelvo a decir que mañana se tomarán las medidas necesarias y precisas en ese sentido, una vez que el conjunto de ministros de Sanidad, por una parte, como expertos en la materia, y que igualmente los ministros del Interior, desde el ámbito también securitario y de garantizar también las medidas necesarias, podamos tener en cuenta. Vuelvo a decir, desde hoy, desde ayer, desde antes de ayer, ya se está trabajando y el presidente del Gobierno en esos temas está pulsando en todo momento el estado de situación y la necesidad de coordinar las respuestas que efectivamente, vuelvo a repetir porque es importante, se tomarán en el momento preciso, adecuado y necesario, y las medidas que sean igualmente las necesarias. También conviene decir que las medidas que se han tomado hasta la fecha no son estáticas, evidentemente son dinámicas. Iremos viendo cómo evolucionan las circunstancias. Cada día a las 9:30 de la mañana el presidente del Gobierno se va a reunir con los ministros que aquí estamos y con los técnicos que hagan falta, porque, insisto, el propio fenómeno del desarrollo del coronavirus lleva un ritmo y nosotros lo que vamos a hacer siempre, permanentemente puestos en contacto, trabajando y viendo a ver qué medidas se pueden llevar adelante, qué medidas habrá que rectificar. No es una cosa que esté encorsetada, sino que, insisto, vamos a ver en cada caso concreto aquellas medidas que sean mejores para favorecer lo que es el objetivo fundamental, es que el coronavirus no se extienda y la salud de los ciudadanos. Un par de turnos de preguntas más, pero también dependemos de la propia disponibilidad de los ministros. Ricardo Rodríguez, de la cadena COPE, pregunta: todos los presidentes autonómicos, salvo Torra, han suscrito un comunicado conjunto. ¿El gesto de Torra representa un mal precedente para la unidad frente al virus? Aquí ya hemos dicho antes que es esencial que todos estemos unidos para vencer al virus. Yo ahí lo único que puedo decir es que hasta la fecha el trabajo con las comunidades autónomas ha sido muy positivo. Han hecho una magnífica labor, la siguen haciendo y la seguirán haciendo. Y yo he expresado en mi primera intervención un reconocimiento y un agradecimiento explícito a la labor no solo del conjunto de profesionales sanitarios, sino de los consejeros y consejeras autonómicos y de todos sus equipos. Y vamos a trabajar en esa dirección, al menos por parte del Gobierno, siempre buscando la unidad, siempre buscando un único objetivo, que es el que nos concierne a todos y el que ha motivado la adopción de estas medidas tan drásticas y que exigen tanto sacrificio al conjunto de la ciudadanía española, que es vencer al virus lo antes posible. Y en esto estamos todos llamados a actuar en un único frente común para que todo el mundo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, bajo la tutela y el esfuerzo heroico de los profesionales sanitarios, podamos vencer lo antes posible, insisto, al virus. Esta es la posición del Gobierno. A partir de aquí, cada cual verá qué tiene que hacer y cuál es la mejor forma de contribuir a este esfuerzo colectivo al que nos convocó ayer el presidente del Gobierno. Yo, si me permite, quiero decir, porque me parece importante hacer esa reseña, como he expuesto anteriormente, hemos celebrado hoy el primer comité de coordinación, el centro de coordinación, y en ese sentido estaban, como no podía ser de otro modo, los jefes de los Mossos d'Esquadra, donde hemos impartido las directrices concretas, las pautas de actuación, de coordinación y de cooperación, como lo hemos hecho siempre. Vuelvo a generar que las instituciones del Estado son más que unas personas. Las instituciones del Estado, central, autonómico, local, es algo muy serio y algo muy importante y algo que solo mira en favor de los ciudadanos. Intercalo algunas preguntas también de ciudadanos que nos van llegando, aparte de los periodistas, dirigidas muchas al ministro Ábalos de Transportes acerca de la movilidad, sobre la garantía de la movilidad de acuerdo con las restricciones que se van a establecer, que son muy severas. Si puede explicar algo más, ministro. Bueno, en todo caso, lo que el Gobierno garantiza es la movilidad. Como decía antes, se trata de equilibrar, de una parte, no contribuir a la propagación del virus, evitar el contagio, pero en paralelo garantizar una movilidad que permita el acceso al trabajo, que permita volver a los lugares de residencia, que permita atender necesidades básicas, urgencias, el aprovisionamiento. En fin, todo esto es lo que intentamos garantizar de un modo adecuado. Pero, evidentemente, para evitar la propagación del virus,
tenemos que reducir claramente la movilidad, que es la capacidad para propagarlo, ¿no? En este sentido, todas las medidas están bastante ponderadas. Estamos viendo estos días claramente que el servicio público está bajando mucho respecto de la demanda. Podemos ver los autobuses vacíos prácticamente. Ha habido una reducción muy importante en todos los modos de transporte, pero evidentemente el Gobierno va a garantizar la conectividad y la movilidad para todos los casos que sean necesarios. De momento, en estos momentos, la oferta es superior a la demanda. Para el ministro del Interior también formulan varios ciudadanos la pregunta sobre sanciones o multas concretas cuando la gente esté haciendo alguna actividad que no esté permitida. Han corrido muchas informaciones, en muchos casos falsas, a lo largo del día de hoy. Si podría concretar. En ese sentido, quiero decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen las herramientas precisas, las herramientas legales, para imponer, en su caso, las sanciones que correspondan. Pero partamos de la base de la solidaridad, de la concienciación del conjunto de los ciudadanos. No podemos partir de que los ciudadanos españoles, como hemos dicho, no. Tenemos pruebas manifiestas y hoy se ha podido observar cómo los ciudadanos españoles estamos perfectamente concienciados de la importancia de nuestra conducta y de nuestra actitud personal hacia el virus. Creo que las cuestiones, o por así decirlo, esas conductas absolutamente insolidarias van a ser mínimas, pero evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante esas conductas insolidarias, recurrentes y renuentes a cumplir un deber de solidaridad con el resto de los ciudadanos, tienen las herramientas y las aplicarán en caso de ser necesario. Acabamos con una pregunta que nos llega desde la corresponsal de Clarín, Argentina, Marina Artúzar. ¿Cuál será la política respecto a los vuelos sanitarios que deberían llegar a España para repatriar ciudadanos de otros países? ¿Y cuál será el criterio en el caso de aquellos extranjeros que deban llegar a España desde otros países para tomar sus vuelos de regreso a casa? En la primera pregunta hay dos cuestiones distintas. Una que tiene que ver con los vuelos de naturaleza sanitaria. Esos están claramente exceptuados de todas las restricciones, como dice el Real Decreto de estado de alarma, por lo tanto, ningún problema a vuelos sanitarios. Y en cuanto a la repatriación de ciudadanos, tampoco ningún problema. Todo lo que sea contribuir, colaborar para que se puedan repatriar a ciudadanos de otros países, estamos ya colaborando en ello. En cuanto a la última pregunta del criterio de los extranjeros que tengan que hacer algún tránsito o escala en nuestro país, tampoco hay ningún problema. Nosotros solamente hemos planteado el cierre de vuelos con de llegada desde Italia, con origen de Italia, y no hemos planteado ninguna otra reducción. Pero sí que es verdad que otros países lo están implantando. En la medida en que ese vuelo sea viable, porque efectivamente no esté cerrado para vuelos con origen en España, tampoco habrá ningún problema. Pero en todo caso, es cierto que estamos ahora mismo en un debate sobre todo lo que son los vuelos internacionales que van a ser discutidos en el ámbito europeo y sin duda tendrán consecuencias también para España. Damos por finalizada aquí esta comparecencia. Muchas gracias, ministros. Gracias a todos los participantes.